Sara Marta Gabriel Ochoa Guzmán y el día de hoy veremos el tema de reproducción, que corresponde a la materia de Biología 2 del semestre 4. Iniciamos. Los aprendizajes esperados para el contenido que tenemos que ver es examinar los tipos de reproducción de los organismos, reflexionando de manera crítica sobre la diversidad de su entorno. El número 2 es analizar la reproducción sexual y asexual a través de algún organismo, favoreciendo el trabajo colaborativo, metódico y organizado de su entorno. Tenemos que comprender entonces qué es la reproducción y para qué sirve. ¿Para qué sirve a cualquier organismo reponer los individuos, continuar las especies y, como dijimos, la reproducción puede ser sexual o asexual? A grandes rasgos, ¿cómo podríamos definir la reproducción? Es una de las principales funciones de todo ser vivo, el cual tiene como finalidad el persistir, es decir, la supervivencia de las especies a través de la creación de un nuevo individuo a partir de otro, transfiriendo las características, esto por medio de la herencia. Como ya dijimos, estos tipos de reproducciones se comenzaron a estudiar en los 1500, 1600 después de Cristo, principalmente el sexual y posteriormente el asexual. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En el caso de la reproducción asexual, los hijos van a ser genéticamente clones. Por otro lado, en la reproducción sexual van a ser genéticamente similares, como vemos en la imagen de allá, donde la mujer y el hombre, al conjuntar sus genes, su información genética, o sea, el ADN, van a transferirle a sus hijos diferentes y esto va a dar diversidad y riqueza. Podemos ver que en algunos casos de algunos hijos, allá arriba, tienen más información del padre, más información de la madre, o igual, por medio de la conjuntación de las células sexuales. Son las investigadas por Oscar Herwig, el cual es el espermatozoide, y el óvulo, que son células haploides que contienen 23 cromosomas. Si recordamos el semestre pasado, el ser humano tiene 46 cromosomas. En el caso de la mujer sería 44XX y 44XY en el caso del hombre. Y esto va a formar un nuevo individuo. Aquí estamos observando los 23 pares. En este caso, la información genética que observamos aquí, ¿de quién es? ¿De un hombre o de una mujer? En base a los gametos sexuales, que son el par 23, podemos decir que es un hombre por su XY. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias o cómo vamos a armar nuestro cuadro comparativo de la reproducción sexual y asexual? Hablemos de la reproducción sexual. En este caso intervienen ambos progenitores, con sus células especializadas que ya dijimos son el óvulo y el espermatozoide, que de hecho es el segundo punto, es la participación de los gametos sexuales. Entonces si nos dicen óvulo y espermatozoide, gametos sexuales o células sexuales. Al conjuntarse los cromosomas de ambos, es decir, de papá y mamá, pues van a dar diversidad y los descendientes van a ser parecidos entre sí. Este es propio de los organismos pluricelulares. Por otro lado, en la reproducción asexual puede ser de células eucariotas o procariotas, pero hablando del ser humano, todas nuestras células eucariotas, es decir, la piel, el hígado, el páncreas, las neuronas, son células eucariotas que no están especializadas en la reproducción, sin embargo, se van a duplicar también. Y la célula que se va a duplicar es el progenitor, por eso un solo progenitor interviene. No existe diferenciación celular de gametos, no se ocupan las células sexuales, ya que si se va a reproducir una célula de mi piel, pues yo quiero que siga siendo una célula de la piel, que no se deforme, porque recordemos que las deformaciones donde no ocurre una diferenciación celular correcta, estamos hablando de cáncer. Y pues van a ser idénticos al progenitor. Como dijimos, queremos la misma célula en el mismo lugar. Entonces va a ser más propia de nuestras células eucariotas en el caso del ser humano, o en el caso de hablar de una reproducción generalizada, pues esta va a ser propia de organismos unicelulares o plantas, como en el caso de las bacterias, que yo analizaremos a profundidad. Entonces, a su vez, pues estas células, las células especializadas en la reproducción, como ya dijimos, van a tener 23 cromosomas y se les llama células haploides. Y en el caso de las células eucariotas normales de nuestro organismo, el ser humano, recordemos, tiene 46 y se le llaman células diploides. Y estos términos igual nos van a ser muy conocidos porque en el semestre pasado vimos que para la formación de los gametos sexuales se daba el proceso de meiosis. Y en el caso de la duplicación o reproducción celular del resto de mis células es la mitosis. Si nos ponemos a hablar específicamente
La fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide para la formación del cigoto. Y este va a ir evolucionando, cambiando a lo largo de las semanas, los meses, y la embarazada tiene que tener ciertos cuidados, como mantenerse ejercitada, una dieta saludable y hacerse los estudios pertinentes. Cuando la mujer está en sus días fértiles y ocurre la ovulación, y tiene encuentros sexuales, lo que es este proceso se va a dar, generalmente va a ser en la trompa de falopio y va a iniciar con la primera división celular, que ya son mitosis, donde se va a ir duplicando hasta que ya agarre el aspecto de mórula, una mora, o que ya tome la estructura de blastocisto, donde empieza a ocurrir la diferenciación celular para formar diferentes tipos de tejidos. Y aquí vemos la implantación que ocurre cerca del día 8 a 9. Estas diferencias a lo largo pues van a depender de la calidad de material genético que posean estas células especializadas, que como ya dijimos, al ser células haploides, contienen la mitad del material. 23 cromosomas más 23, pues tenemos los 46 que son el ser humano. Se formó el cigoto, ocurre la división celular donde está el embrión, ya se forma la mórula, el blastocisto, y posteriormente se da la formación del feto. Aquí vemos cómo ocurre el crecimiento en el vientre materno de lo que es el bebé. En el mes, a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, y así hasta que llega el momento de que ocurre el parto. Aquí vemos al bebé cefálico, orientado hacia lo que es el canal de parto, y que puede tener un parto autóxico o natural. En cambio aquí vemos al bebé transverso, que por medio de ciertas maniobras o técnicas se puede acomodar para que quede cefálico y el parto sea natural, o requiere de una intervención tipo cesárea, que es un parto distóxico. Al analizar los diferentes tipos de reproducción asexual, tenemos los siguientes: bipartición, que es la división de la célula madre en dos células hijas. Con ello, la estructura y las funciones van a ser idénticas. ¿Qué quiere decir? Que son idénticas entre sí, no hay ninguna diferencia. Es decir, este es un neumococo, este también es un neumococo. Este es una E. coli, este también es un E. coli. Son idénticos, no hay diversidad celular. Y aquí podemos ver el mecanismo por el cual va a duplicar idénticamente el material genético o ADN y se van a formar las dos células. También se le puede llamar fisión binaria. Después tenemos la gemación, que es la formación de un nuevo individuo a través de prominencias o yemas, unidas a quién, al progenitor, los cuales pueden separarse una vez que madure, o bien permanecer unido como ciertas colonias. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como la esponja de mar, el coral y lo que son las levaduras. Después tenemos el proceso de esporulación, el cual, como su nombre lo dice, es por medio de esporas. La célula madre va a dividir muchas veces su núcleo y formando una membranita alrededor de ellos hasta el momento de expulsarlos en forma de esporas, y esto es propio de hongos y algunas plantas. Vegetativa. Esta técnica de reproducción vegetal, como su nombre lo indica, es de una célula, tejido o órgano, pero de la planta madre. Puede ser natural o artificial, es decir, que el hombre la manipule por medio de injertos o no. Y por último tenemos la partenogénesis, que ese tipo de reproducción no va a intervenir la fecundación, es decir, el óvulo, las células sexuales femeninas no fecundadas son capaces de desarrollarse. Y vemos el ejemplo ahí arriba de las abejitas, en el cual los óvulos no fecundados van a ser zánganos, mientras que lo que son las obreras y la reina sí están fecundadas, y nos dice los insectos, anfibios, crustáceos y reptiles la pueden desarrollar. Por otro lado, ya que los organismos se van a desarrollar, tenemos diferentes tipos de desarrollo embrionario. Los vivíparos van a crecer en una estructura especializada dentro de su madre, en el cual van a incrementar su tamaño, su forma, madurar. Y aquí vemos a la mayoría de los mamíferos, vemos un perrito, un conejo, un cerdito, una jirafa, mamíferos. Por otro lado tenemos a los ovíparos, que se caracterizan por depositar huevos, y dentro de ese huevo van a completar su desarrollo embrionario, con lo cual pues van a crecer, si éste está fecundado adecuadamente, los insectos, reptiles, peces o anfibios. Por otro lado, los ovivíparos tienen ambas características, ya que los huevos se van a encontrar dentro de la estructura especializada de la madre y estos pueden romperse dentro y que salgan al exterior, porque aún así está cuidando a sus crías. Con esto
hemos terminado. Cuídense mucho y permanezcan en su casa.